Sale pues, vámonos recio. Híjole, ya no te puedo acompañar a comer, es que me van a mentar la madre en 10 minutos. Y sí tengo que llegar puntual porque si no me regañan. Quizás no lo podría haber demostrado, ¿no? Porque en Chalco, pues... Ni llegado a la biblioteca, güey. Lo baleaban en la esquina, güey. La cuchillaban. Se ve que trae zapatos. ¿Me está diciendo que soy una prostituta de Brasil? Yo me prostituyo. Yo me prostituyo. A mí no me molesta. Me siento muy orgulloso de eso. Bueno, pues, ¿qué tal escuchas? Estamos en un especial más del podcast. De Contradicción Podcast especial. Más bien, ahora en vez de que se llame ¿Por qué soy matemático? Tendría que llamarse este especial ¿Por qué no soy matemático? Porque el día de hoy nos acompaña Rocío. Estamos muy agradecidos de que hayas venido. Ella es profesora de nivel elemental. Entonces vamos a platicar un poquito de matemáticas y qué onda con ella, con su labor, con la forma que ella piensa y enseña las matemáticas. ¿Cómo echa a perder a los niños desde pequeños? O sea, ¿por qué no estudian matemáticas? Nos vamos a quejar ahora sí. ¿Por qué reprueban? ¿Qué trauma les deja a los niños? Todo eso. Bueno, nosotros siempre empezamos con la pregunta más fundamental de estos especiales y es, ¿escuchas el podcast? Sí, claro. Eso. Soy fan. Va a estar cagado que dijera, no, güey. Sí, podría decir que no, pero en ese momento el podcast de acá. Bueno, muchas gracias. Sí, muchas gracias por haber venido. No, ¿quiénes son? No está nada más bien porque me invitaron, güey, pero no sé ¿Qué iba quién. pasando? No, sí les escucho, chicos, todos los martes. Muchas gracias. Y bueno, pues sería genial que nos platicaras un poquito qué es lo que haces, qué estudiaste y este tipo de cosas. Un poquito de tu historia. Ok, bueno, ¿Quién es pues... Rocío? Híjole, es muy profundo. No, bueno, yo soy Rocío Lozada, tengo 36 años, 15 de ellos soy profesora de primaria. Egresé de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, la mejor normal de la Ciudad de México. Y bueno, actualmente trabajo en una escuela pública en la alcaldía de Iztapalapa, pero bueno, he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes contextos, en Álvaro Obregón, así ya en donde se hacen las nubes, en Magdalena Contreras y pues he podido Ahí donde se hacen los rateros. He podido convivir pues con diversas sociedades, que a pesar de que es la Ciudad de México, bueno, hay zonas en transición que de verdad no conocemos o que no estamos como tan allegados. Y bueno, también tuve la oportunidad en algún momento de trabajar por el Ángel de la Independencia en un colegio privado un poco prestigioso, o sea, y en otros. Entonces, ¿no? He estado por allá y por acá, pero bueno, siempre he creído que la educación pública es la mejor. Ok, a favor. Todos nosotros somos egresados de escuelas todos públicas. todos los que estamos aquí, sí, es para lo que da nuestro dinero, ¿no? Y no por decisión. Todos somos egresados de escuelas públicas. Pero sí es verdad que es una de las mejores educaciones que podemos adquirir, o sea, la de educación pública, al menos a nivel superior, que justamente allí yo quiero empezar con esa, una pregunta así muy... Una queja de 100,000. No es queja, pero digo, es una pregunta que pues yo me hago cuando sabía que ibas a venir, estaba pensando qué podía preguntarte, y es eso, ¿no? O sea, tú trabajas en una escuela pública, ¿y cómo ves allí, en términos generales, la educación? O sea, qué retos te enfrentas, pero en particular en las matemáticas, porque, por ejemplo, yo ahorita soy profesor, ¿no? En la UAM, y a veces yo tengo mis alumnos y me quejo, por ejemplo, que no saben hacer fracciones, ¿no? Y entonces que una parte pues del curso que tendríamos que empezar con otras cosas, la pasamos repasando cosas entre comillas elementales, ¿no? Que uno pensaría que sí, desde la primaria cuando partías tu pastelito, ¿no? En 3 partes. Entonces, ¿cómo ves ahí en esa parte de la educación? O sea, al menos pública, ¿no? Ahorita que estamos hablando de que pues si las mejores escuelas, al menos en nivel superior, son públicas, ¿qué pasa con las del nivel elemental? Bueno, yo creo que primeramente la educación básica, pues como lo dice,
pues es como que darle todo, ¿no? O sea, no nos enfocamos a algo en específico, ¿no? Entonces, si dices fracciones, pues tal vez fracciones es como, hablando en matemáticamente, pues una centésima parte de mi programa de quinto y sexto, ¿no? Por así decirlo. Claro. Entonces, sí es muy complicado y sí, o sea, yo creo que depende muchísimo también de cómo fuimos educados o cómo nos enseñaron las matemáticas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo te reconozco que no amo las matemáticas, pero yo tampoco llego con la actitud con mis chicos de decir, ay, matemáticas, ay, qué horror, ¿no? O ya con esos temores, siempre trato como de, ay, matemáticas y material y vamos a cortar los pastelitos o las regletas o buscar como la forma en que las aprendan de forma significativa y que les guste, ¿no? ¿Por qué? Porque ya muchos chicos ya vienen con ese antecedente de algún maestro que les llegó a tocar de matemáticas que ya desde que decía, ay, nos toca matemáticas, saquen su libro, pues ya no tenían ganas, ¿no? Ya entra uno con esa actitud. Sí creo yo que hay como una completa laguna entre lo que se debe aprender, lo que te sirve para la vida y lo que progresivamente te va a funcionar, ¿no? Por ejemplo, sí, claro. Yo ahorita tengo un grupo de 4º grado y estamos traumados con triángulos isósceles y escalenos. Y mis alumnos, un niño me dijo de plano, ¿y esto de qué me va a servir en la vida, Miss? Y aparte es un alumno que es sobrino de un matemático, ¿no? Entonces, sí me causó así como de, ¿qué le digo, no? Entonces, pues yo siempre trato como de darles un problema real. Sí. O sea, no así como las 500,000 manzanas y que se comió 873, no. Algo más real, pero sí hay muchos temas que no profundizamos porque tal vez ni siquiera lo sabemos hacer bien nosotros, ¿no? No, incluso no nada más en nivel elemental, en nivel avanzados también a todos nos ha tocado que enseñamos cosas que ni siquiera sabemos realmente dónde se aplican, o sea, eso no es exclusivo de los que no son matemáticos. Claro. Pero sí siento que hay como un desfase, o sea, yo creo que deberíamos los de primaria saber qué saben, qué deben y qué traen los chicos de preescolar, para que nosotros, qué necesitan los de secundaria para que los de primaria lo hagan bien, y qué necesitan los de secundaria para que prepe y así, ¿no? La cadenita, porque sí hay cosas como que creo que están desfasadas, que no están articuladas, y que lo platicábamos en algún momento, hace unos momentos, que las metodologías también de la Secretaría de Educación Pública, pues es así como que yo siento que van al basurero de otros países y dicen, oh, esto funciona, hay que aplicarlo, sí, claro. ¿No? Esto se oye bonito, hay que hacerlo, pero realmente México como tal tiene contextos diferentes, sí. Tiene una población diferente. En la misma Ciudad de México tenemos diferentes sociedades, o sea, a mí me sorprende, por ejemplo, niños que hablábamos, no sé, la central de abastos, ¿no? Niños que tal vez son muy malísimos para ortografía, pésimos para español, pero que le ayudan a la mamá el fin de semana en el mercadito o en la central y son súper hábiles para las operaciones matemáticas, ¿no? Pero sí creo que hay un desfase completo que la Secretaría de Educación Pública pues no se ha percatado de contextualizar a las necesidades de los estados, de las delegaciones o priorizar, ¿no? Los aprendizajes. Entonces, sí creo que estamos como cada quien haciendo sus esfuerzos, que no hay como una secuencia, o sea, yo por ejemplo pienso matemáticas de secundaria y bueno, me dan ganas como de llorar, porque pues no me acuerdo de nada, y entras a la prepa y te piden otras cosas, claro. Pero por ejemplo yo veo tarea de mi hermano de la universidad y yo digo, ¿y esto existe? O sea, sí es como completamente diferente, y nos sucedió por ejemplo en una anécdota de que me decía Eduardo, ¿no? Es que tengo conflicto con mayor que, menor que. Y yo le di un tip súper fácil que yo aplico con mis chicos de primero de primaria. Y él dijo, es que si a mí me hubieran enseñado en primaria esto así, mi vida hubiera sido diferente, ¿no? Entonces, sí es de gusto, sí depende de los docentes, pero sí creo que la estructura y toda la organización curricular de la educación, pues está como cada quien por su lado. Claro. Sí, creo que ese es el primer problema. Sí, no sé si tú opinas que incluso uno de los grandes problemas que ha pasado es que muchos de los profesores que trabajaron o que enseñaron matemáticas incluso ya son profesores muy mayores, que realmente entraron como profesores, enseñar matemáticas o lo que sea, más por una cuestión de un empleo, ¿no? Pues sí. No que necesariamente porque les guste. Creo que eso poco a poco va cambiando y hay más gente que está en niveles elementales de enseñanza o en otros niveles por vocación y además pues tienen ya un poco de mejores ingresos, no generalizo, pero aparte
yo creo que, por ejemplo, el conocimiento que ustedes como alumnos de la UAM de matemáticas tienen, pues el conocimiento es súper amplio, ¿no? Pero si yo les digo, siéntense a enseñarle a un niño de primero a que cuente del 1 al 10, pero que lo haga de forma, y que sume, por ejemplo, ¿no? Y que haga una suma, pues de verdad que sí se van a enfrentar a algo de... Seguramente reto, no es un podríamos, reto. ¿no? Que es justamente la otra pregunta que quería hacerte, ¿no? O sea, nosotros en el podcast pues, hemos platicado muchas veces que a veces uno piensa que como matemáticos solo necesitamos el papel y el lápiz, porque al final de cuentas la matemática es una disciplina cuya materia de estudio solo son las ideas, ¿no? O sea, es una ciencia formal que no necesariamente tiene que estar en contacto con la realidad, o tal vez existe en Plutón o allá en otra galaxia, pero aquí no existe la continuidad uniforme, no la ves caminando por allí, ¿no? ¿Cómo le enseñas a los niños en el nivel elemental estos conceptos tan abstractos, ¿no? Porque un niño pues desarrolla... Necesita verlo. Y Sí, no o sea, tiene tan desarrollada esta parte intuición, ¿no? No, y Como- abstracta, ¿no? Sí Son se ve, ¿no? pensamientos Se ve que abstractos. sale esto, ¿no? Sí, o sea, ¿cómo dices? Es que este es el 1, porque así tiene que ser. O sea, no te has enfrentado a que te digan, oiga, maestra, ¿y si el 1 lo hago así sigue siendo 1? Que son Sí. preguntas Reales, güey. legítimas. Sí, güey. O sea, Que- ¿quién dice eso es un 1? Claro, claro, claro. Es muy complicado. Sí tenemos que pensar que, por ejemplo, en educación básica, hablando niños de primero, segundo, primero es concreto, o sea, todo tiene que ser, o sea, si le digo, por ejemplo, el 1, le doy una masita, ¿no? Y es... Una manzana, Ah, como tus aretes. o algo así, ajá. No podemos decir como, Chido, como sí. no quedarnos en el supuesto, ¿no? O sea, sí tiene que ser algo como muy tangible. Entonces, sí es un proceso muy complicado porque mientras más pequeños son, pues más tocar necesita, Sí, ¿no? Más es manipular, más concretar. Algo que a mí me ha funcionado, por ejemplo, con niveles superiores, pues es, no sé, algo tan básico como base 10, pues es complicadísimo. Pero si les hablas de dineros, todo Ah, mundo sí. se le facilita, ¿no? Claro, dinero. Cambiar peso La por 10 cooperativa. pesos. Imagínate que tienes 10 pesos. Sí, de verdad, ¿Con qué es te más alcanza sencillo. la cooperativa? Pero sí es tan complicado sí, porque, sí. por ejemplo, les hablas a los chicos de números decimales. Y entonces, antecesor y sucesor de números decimales. No me acuerdo. Entonces es algo que dices, oh, sí, no, pues décimos, centésimos, milésimos. Pero cuando sabes que entre el décimos y el centésimos hay una infinidad de Sí, números, sí, pues sí. hasta tu docente de 30 y tantos años o de 15 años de servicio, pues te quedas como de, y esto Sí, como, son ¿qué, conceptos no? muy abstractos Sí. que apenas si se pueden... O sea, que es muy difícil explicar ya así formalmente, menos en un lenguaje muy coloquial para... Sí, niños. Y fíjate, Maravilloso. me gustaría hacerte una pregunta. O sea, ya que hablas esto, de que sí, entre dos números hay una infinidad de números, tú como docente te sientes preparada porque llega a pasar, ¿no? O sea, que hay niños que hacen preguntas que son muy complejas. ¿Tú te sientes capacitada para responderlas? O en caso de no saberlas cómo responder, Ujú. ¿qué les dices? O eres de, no, está mal lo que preguntaste. Ay, ya, niño, estás bien chiquito, vete para allá. Sí, vete a hacer una planta. Ya, dictado. Silencio. Dictado por su Un papá. candadito. No, no es cierto. Dictado por el Pues, escuincle pues preguntón. investígalo de tarea. Les voy a contar dos anécdotas con respecto a esta pregunta. La primera es que, bueno, uno se casa con la idea de que eres docente y tienes que saberlo todo. Y te casas con eso porque tú así visualizabas a tus maestros, ¿no? En algún momento en una reunión de amigos en donde el 80% de la reunión éramos docentes, pues estábamos tomando cerveza, estábamos platicando, Los estábamos... maestros toman cerveza. Y de verdad que un compañero, amigo de uno de estos docentes, así entró como en angustia. Y lo veíamos y como que cada vez era más triste. Entonces llegó un punto donde le dije a mi amigo, ¿está bien tu amigo? O sea, algo pasa. Y le dijimos, ¿qué tienes, no? O sea, ¿no te está aburriendo el tema? ¿Qué pasa? Es que yo nunca imaginé que... Es que acaban de romper mi idea de que los maestros y nosotros... Así que, ¿no? No, pues, es que me siento muy mal de ver a los maestros tomando, fumando, echando relajo y diciendo groserías y yo, ¿por qué somos humanos, no? Entonces, Claro, sí, sí. él a sus casi 30 años, o sea, se le rompió, pues ese Estereotipo. Se le cayó su estereotipo héroe. de decir que los docentes éramos como... O sea, yo ese todólogos. güey creía que antes de una clase lo sacaban del refri, Sí, daban sí. clase y los guardaban otra vez. Casa de maestros, Sí. casa de maestros, ¿no? Entonces, bueno, es esa percepción de una persona de 30 años, pues imagínense en un niño, o sea, los chicos, y lo visualizo yo también, o sea, yo creía que mi maestra todo el día era maestra, ¿no? Y que todo lo hacía bien y todo era perfecto, y no es cierto.
Cuando más elevados son los grados, o sea, por ejemplo, quinto, sexto, hay temas que honestamente yo tengo que estudiar antes para poder dar la clase el lunes. Hay información que yo tengo que buscar o indagar para poder explicarla, ¿no? Y sí, o sea, ya después de 15 años y de todo lo que me ha sucedido, yo creo que ya tengo como el valor de decirle a mi alumno, no lo sé, hay que investigarlo y mañana lo platicamos, ¿no? Porque no lo sé. Y ya recurro a quien pueda, ¿no? Y otra de las anécdotas es que yo llegué a una escuela nueva y entonces un maestro de sexto siempre me mandaba a la entrada ejercicios matemáticos. Y yo sentía que era como a ver si tan buena maestra es, a ver qué sabe, ¿no? Y yo súper nerviosa los resolvía, pero iban sus alumnos siempre a pedirme que resolviera el ejercicio, ¿no? Entonces llegó un momento en el que hubo una cosa que no entendí si la había hecho bien, ¿no? Porque siempre, pues, hasta el nervio, ¿no? Porque estaba siendo observada por los alumnos del maestro. Estaba siendo observada por mis alumnos porque ya sabían que diario yo resolvía un ejercicio de estos niños. Y me sentí observada porque era un maestro con 30 y tantos años de experiencia, así el mejor, al que toda la sociedad o la comunidad educativa decía que era el mejor maestro, ¿no? Entonces, pues, yo me ponía hasta de colores. Resolvía los ejercicios y hubo uno que yo sí dije, no estoy segura. Entonces, ya en el recreo, pues, me acerco al maestro y le digo, oye, ahora sí me vas a reprobar porque en este ejercicio no estoy súper segura de que haya sido correcto. Dijo, no sé, yo sí se los califiqué a los chicos. Y le digo, ¿cómo? Sí, es que utilizo tus ejercicios para calificarle a mis alumnos. Entonces, yo te los mando para que tú los resuelvas y con ese yo califico. Entonces, en ese momento, pues, me sentí bien porque dije, wow, confía en mí, ¿no? Pero en otra parte dije, ¿cómo vienes a dar clases sin saber resolverlo? ¿No? ¿Qué tal que tú estás echando mentiras? No, pero además de eso, creo que eso habla de un poco comprometimiento del profesor con su labor, ¿no? Pero aparte, imagínate, güey, que era como, bueno, por lo que cuentas, que era el como, mejor, ¿no? Como así una vaca sagrada que decías, no, profe es como, y que te caiga eso y dices, a la madre, ¿no? Entonces, me sentí bien, pero después me sentí mal. ¿Y cómo se llamaba? Puedes quemarlo. Hola, espero no veas este podcast. No, sí, que lo vea. No, pero así hay muchos. O sea, de verdad, me he topado con compañeros que van a dar clases o que de plano dejan de tarea el ejercicio matemático y no, porque no lo saben resolver, ¿no? Y antes de involucrarte y de decir, no lo sé, discúlpame, hay que investigarlo y lo resolvemos. Reconocerse, o sea, yo creo que esa parte, ¿no? De reconocerse humanos y que los maestros no lo sabemos todo, sí es algo que nos cuesta trabajo, o sea, el ego de los docentes sí es así como de, muy grande, ¿no? Entonces, atreverte a decirle a un niño, ya sea de primero, de segundo, tercero, sexto, no lo sé, hay que investigarlo, sí es una cosa de trabajo y de conciencia social, porque a mí yo no me atrevería a mandarle un error en el cuaderno y decirle, sí, vete con ese error por la vida, ¿no? Claro. Pero eso nuevamente es algo que pasa en todos los niveles, ¿no? En todos los niveles, porque desafortunadamente, creo que esto tiene mucho que ver, obviamente, con esta parte de la enseñanza, porque es muy mal visto, desafortunadamente, que si un profesor te pregunta, es mal visto decir no sé. Es mal visto, ¿no? Y incluso el profesor te chinga enfrente de la clase de ¿cómo no lo sabes? O sea, no es muy común que un profesor diga, no te preocupes, lo vamos a resolver entre todos. O sea, todos se te quedan viendo como si no supieras, incluso cuando los otros tampoco saben. Pero dicen, qué pendejo, porque le preguntaron a él. Entonces, creo que existe esta presión, tanto como para profesores, como para alumnos, de que siempre debes de saber todo. O sea, es como una presión bastante compleja, ¿no? Sí, pero también depende como del ambiente que establezcas en tu aula, ¿no? Sí. O sea, yo, por ejemplo, he de decirles que esto de las clases virtuales me ha costado mucho trabajo, yo no soy tan tecnológica, digo, lo de siempre, ¿no? Facebook, Instagram, pero pues eso no es nada, ¿no? Y TikToks. Pero en realidad, sí me ha costado mucho trabajo esta parte de como hasta de conectar, la conectividad, que si vas a proyectar un video, etcétera, ¿no? Pero yo sí trato de establecer en el ambiente un espacio en donde el niño tenga la confianza de decir también, no lo sé, no lo he hecho, no tengo la información, ¿no? Sí. Y me da mucha risa porque pues ya tengo mamás que me dicen, maestra, es que ya a mi hija luego le digo, oye, ¿a poco no sabes esto? Mamá, ahorita no tengo la información. Pero Rocío dice que la podemos buscar, ¿no? Y entonces las mamás pues dicen, ay, maestra, o sea, es que mi hija ya ocupa ese argumento como para no hacerse responsable de algunas cosas. Y le digo, no, al contrario, aprovecha esta situación pues para
para darse cuenta que su hija tiene la seguridad y la confianza de decir, no puedo, y lo voy a investigar, ¿no? Y algo que yo manejo mucho con mis alumnos, digo, ahorita con que el internet y todo está así ya como a unos clics, yo les decía, no necesitas memorizar todo ni saberlo todo, saber en dónde investigarlo y poder decir qué información sí me sirve y qué información no me sirve, ¿no? Y en el caso de las matemáticas, pues siempre, sí, o sea, sí he cometido ese error de decirles, a ver, o sea, en matemáticas no me puedes decir que 2 más 2 es 5. O sea, te voy a escuchar cuál fue tu proceso, pero 2 y 2 siempre va a ser 4, ¿no? Pero sí trato como de que vayan buscando ellos las formas. Hay niños que, por ejemplo, ahorita que estábamos en multiplicaciones en 3er grado, preferían hacer la suma de 10 veces 8, ¿no? Exacto. Y había alguien que decía, ay, no, yo multipliqué 10 por 8. Y había alguien que decía, no, yo lo hice mentalmente, ¿no? Entonces ellos solitos se van dando cuenta de los procesos y tal vez buscan el mejor. Pero habrá niños que dicen, yo quiero seguir sumando, hazlo como tú creas, pero llega al resultado, ¿no? Porque las mates, pues no hay opciones. Y por ejemplo, eso me lleva a una pregunta de, ¿tú cómo ves la evolución así del pensamiento abstracto matemático de los niños? Porque obviamente has visto cómo van creciendo desde los 6 añitos hasta los 12 años, ¿no? O sea, te ha tocado, bueno, para que no sepa, es mi hermana, esta señora que está aquí, este personaje que nada, pero sí nos ha contado que, por ejemplo, le ha tocado a veces guiar un grupo, acompañarlo 3, 4 años, el mismo grupo y ir viendo cómo crecen. ¿Tú cómo observas cómo van evolucionando su pensamiento? Seguro hay unos que dices, este niño nomás no, pero por ejemplo, ¿cómo ves cómo van abstrayendo más? O sea, ¿cómo van haciendo más suyas las ideas abstractas, al menos en matemáticas, ¿no? Seguro, obviamente, va a su crecimiento en muchos más ámbitos, tanto personales y demás, pero sí ves como ese cambio de su abstracción, o sea, empezar a hacer más suyos los conceptos abstractos de las matemáticas y dices, o sea, sí parece como que van evolucionando como Pokémoncitos. Sí, yo creo que es de las mejores experiencias con respecto a al nivel educativo en el que trabajo, pues sí veo todo el proceso. O sea, entran los niños tiernitos de 6 años, preciosos, y salen preadolescentes, ¿no? Sí, ya una cosa terrible, ¿no? Pero ellos, sí hay procesos en donde, por ejemplo, hay chicos de sexto que necesitan todavía el material concreto. O sea, lo diverso de las aulas, pues es que tenemos niños que desde 4º grado ya están haciendo las cosas de forma mental, que ya no necesitan tocar, manipular, y hay chicos que llegan a sexto y todavía necesitan casi el ábaco para hacer las cuentas, hay ¿no? chicos que llegamos a la universidad, a la licenciatura en matemáticas. Y no sabemos usar ni el ábaco. Y no sabemos usar el ábaco, sí, exactamente. Entonces, sí es un proceso complejo, sí es un proceso que lleva tiempo, y que a veces lo que no nos lo permite, pues son los 32 alumnos del aula, los 35, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita con la metodología, pues... Perdón que te interrumpa, 32 es un número muy decente. Yo creo que muchas de las aulas están como con 40 alumnos. O sea. Claro, y es lo complicado, ¿no? Que, por ejemplo, en la metodología te plantean desafíos, que son los desafíos matemáticos ahorita, los chicos pues les ponen así como que a un reto y lo van resolviendo, pero te piden que respeten los tiempos de cada niño, pero son 6 materias al día, 6 actividades a realizar. Claro. Y tienes que acabar, exacto, y tienes, ¿no?, una hora, sí, ¿no? Y de repente, pues si te quedas a esperar, habrá niños que no lo lleguen. Sí, porque están todos desfasados, o sea, el desarrollo del niño y el pensamiento están desfasados, no puedes esperar al último porque el primero que hace y así, claro, ¿no? Tienes que hacer como ahí no, y que lo malabares. Que esperas al último ya estás en ciencias naturales, ¿no? Sí, entonces, la verdad, sí es muy complicado, sí tratamos de respetar los procesos, pero sí tratamos de planear, pues, para el grueso de la población, ¿no? Sí ponemos atención en los pequeños que van en unos procesos ya muy atrasados de pedirles el ábaco, de sacar las regletas o la base 10, pero sí tratamos de ir respetando estos procesos que se rompen en la secundaria. O sea, yo no recuerdo a un maestro de secundaria haciéndonos material didáctico para las clases, ¿no? O pasar de, como decías, de fracciones y de repente ya entrar a secundaria ecuaciones. Tengo una niña que quiero muchísimo que acaba de entrar a CU a estudiar actuaría y me dice, todo lo que yo sabía de matemáticas no lo sabía, o sea, no me está sirviendo. Entonces, yo digo, tiene que haber como en este desfase de lo que hablábamos, pues sí tendría que haber como un caminito a seguir
para que los chicos no estén traumados desde primaria con las matemáticas, que en la secundaria no sea como de todos reprueban mate, o sea, ya es como súper claro, o llegar a prepa y de verdad, yo recuerdo haber hecho extraordinarios de matemáticas en preparatoria, que se hacían en los auditorios. O sea, en el auditorio se hacía el examen de mate, cuando de otras asignaturas, pues eran 2 salones, ¿no? Sí, 2 salones y 30 reprobados, no. Mates eran horario matutino y horario vespertino y el auditorio lleno. Sí. Pero sí es como esta parte en donde siento que algo está pasando en las mates que no a todos les encanta más que a ustedes 3. Yo creo que sí depende mucho. Es toda una cuestión. Fíjate que algo que me importó lo que dijiste es, o sea, creo que todo lo demás otras cosas me valieron madres, pero dijiste algo que sí me importó. Lo único que oí. No, o sea hay algo que particularmente se me hizo muy interesante. A lo que te presté atención, ya después me valió madres. Todo lo demás dijiste, la neta no me importa, pero no, creo que hay algo que todos los niños tienen diferentes capacidades, ¿no? Y habilidades. Pero creo que también esas habilidades o capacidades tienen mucho que ver con el interés de los padres. Porque yo creo que los grupos podrían avanzar de una manera más uniforme. O sea, todos podrían ser, vamos a ponerlo en particular, ¿no? En matemáticas. Pero también con el apoyo de los papás. El problema es que muchos de los padres no se interesan por sus hijos. Yo me tocó ser profesor en algún tiempo. Mis papás no se interesaban por mí. Bueno, la neta, sí, personalmente hablando, mis padres no se interesaban por mi educación en matemáticas. Tranquilo, estamos tranquilo. No, pero es que fíjate. Sácalo. Es de tu espacio seguro. Estamos contigo. Es que algo que pasa en general, bueno, a mí me pasó que mis padres me decían, es que a mí mis papás no me apoyaron, entonces, en las matemáticas o en la escuela, entonces ellos me educaron bajo ese mismo supuesto, ¿no? Tú vas a la escuela, tú aprendes y tú haces tu chamba. Entonces, para mí fue un poco difícil esta parte de las matemáticas. Pero yo me di cuenta de que los estudiantes, aunque fueran malos en matemáticas, si contaban con el apoyo de sus padres, pues como que eso se acababa. O sea, le daban la vuelta rápido al problema. Sí, pero los padres sí me tocó que como que los iban a abandonar y en general me di cuenta de que los alumnos que iban mejor no era porque fueran unos genios en matemáticas, era porque tenían esfuerzo, trabajo y apoyo. No sé si tú consideras eso. Es que es bien delicado hablar eso de los padres, porque por ejemplo ahorita yo siempre me he quejado, ¿no? Así de, no, los papás no apoyan, los papás no están al pendiente. Y ahorita que estamos con esta situación pandémica y todo virtual, los papás están tan metidos en las clases que de verdad que yo les doy una explicación a mis chicos del trabajo. Lo realizan y el que está quejándose en el chat es así, el papá no, maestra, es que usted le puso esto mal, pero yo así lo resolvía, porque cuando yo iba en la primaria y todo así de, ¿es en serio? O sea, también claro. ahora yo me estoy quejando de esta parte de, papás ya no se metan, o sea, dejen a los chicos, dejen que resuelvan, ¿no? Pero sí tiene mucho que ver, o sea, yo por ejemplo, crecimos con un papá que es muy hábil para todo, o sea, es muy hábil para muchas cosas, ¿no? Y nosotros teníamos que ser hábiles para eso. Yo aprendí matemáticas con pellizcos, o sea, honestamente era así como operación y mal, y no era así de, a ver, hija, no, mira, no, era operación mal, te estoy diciendo, ¿no? Sí. Papá, saludos. Sí era como tener que aprender, pero pues no te quedaba de otra, o sea, lo hacías o lo hacías. Pero pues sí depende muchísimo también de ti, porque hay niños que ya ven mate y dicen, no lo sé, no puedo. Y también depende mucho pues del talento propio del niño, ¿no? O sea, no todos, por ejemplo, yo no estoy hecho para nada para las manualidades, o sea, me cuesta, de verdad, a mí me cuesta hasta, seguir guiño. No de esas. No de esas, sí sé. No, o sea, por ejemplo, seguir la línea con la tijera, o sea, soy malísimo, mi caligrafía es muy, muy mala, o sea, como que cosas de artes plásticas, pues no tengo la habilidad, pero hay niños que hay chicos desde la primaria que son mucho más hábiles que yo. Y es como conciliar estas distintas habilidades de cada niño. Cada niño, digo, hay niños que sí van a ser ingenieros o matemáticos, pero hay otros que van a ser artistas, otros escritores, otros van a ser antropólogos, ¿no? O sea, claro, no se necesita el mismo nivel de razonamiento lógico matemático, pues ya en tu vida. Pero sí es cierto que a nivel elemental, como uno sí necesitas un estándar, ¿no? ¿Cómo lidias con los estándares? Que es un problemota, ¿no?
Sí, es súper complicado y era algo que, bueno, nos pega como docentes en educación básica. Es que, pues, a veces tenemos los pies izquierdos, pero nos toca poner el baile el 10 de mayo, ¿no? Sí. No sé, por ejemplo, a mí me encanta leer y trato como que mis chicos lean y les fascine, pero tengo compañeros, pues, que no les gusta, no les gusta leer y se ponen... Odio leer. Presente, dice. Odio leer. O se ponen nerviosos, hasta les da pánico escénico, ¿no? Entonces, yo siento que una de las funciones de la primaria, pues, es eso, dar como todas las oportunidades, como el panorama. Pero sí creo que tenemos una super responsabilidad los docentes de primaria de no saberlo hacer todo perfecto, pero sí intentarlo, ¿no? Sí. Y darles las herramientas. Por ejemplo, tú dices de las manualidades, o sea, yo tengo compañeras que con un foamy te hacen un títere, ¿no? Yo lo compro porque no soy buena para eso. Pero sí te das cuenta tú para dónde van tus chicos, ¿no? Y como reforzar esta parte. Yo trato de decirle a la mamá, no se preocupe si sacó 6 en mate, pero tiene 10 en artística, si tiene una expresión oral perfecta y ganó el concurso de lectura y en ortografía va muy bien, ¿no? O sea, ir observando a nuestros chicos, y es algo que yo creo que también pasa en México y que nos hace falta, ¿no? En otros países, si te ven hábil para matemáticas, pues ya desde primaria te están mandando una clase extra de matemáticas. Si te ven hábil para atletismo, ya te mandan atletismo, te ven hábil, pero en México no pasa. O sea, en México... O sea, ¿cuántos de nosotros, digo, me incluyo, llegamos a prepa y teníamos orientación educativa y no sabemos ni qué queríamos estudiar? Es algo muy común. ¿Y cuántos chicos en otros países ya saben a los 13 años que quieren irse a las olimpiadas o que quieren participar ya en, no sé, eventos de ajedrez o en eventos de concursos? Porque en México no hay como esa parte desde pequeño. Y hay cosas que tú comentas que yo también creo. Te puede encantar muchísimo algo, pero si no eres hábil, pues también como ser un poco realistas, ¿no? Exacto. Pero yo lo puedo comprobar, o sea, mis 2 hermanos les encantan las matemáticas, ¿no? Son hábiles en las matemáticas. Yo soy una papa, ¿no? Pero, pues mi mamá nunca me dijo, no, tienes que estudiar matemáticas. A ninguno de nosotros nos dijo qué debíamos estudiar o cómo lo debíamos hacer. Pero fuimos como a encontrar el camino, pero en la prepa, ¿no? O sea, en la prepa cuando ya tenías que tomar la decisión, te quedaste de, ¿y qué hago? ¿O ¿Qué área? Pero creo que deberíamos de impulsarlo desde la educación básica, ¿no? A mí, por ejemplo, no me encantan muchas cosas, pero a mis alumnos todos se los hago como con esa emoción y esa pasión, que mis alumnos a veces piensan que a mí me encanta todo, ¿no? Pero al final es como dejarles que ellos se emocionen de todo para que vayan encontrando lo que les gusta. Yo tenía un alumno que era de verdad... o sea, de esos niños que no quieres decirlo, pero que yo no sabía qué iba a ser de su futuro. O sea, yo sí de verdad lo veía y decía, Dios mío, ¿qué va a ser? No es hábil para las matemáticas, no es hábil para... No es hábil para... No es hábil para vender, no es hábil para nada. Y en una ocasión se me ocurre hacer un cojín de manualidad, porque del 14 de febrero, un corazón relleno. Y bueno, la mejor puntada... el corazón más parejito, el más pachoncito y más detallado, el de ese niño. Y de verdad que hasta la lágrima se me salió porque yo dije, este es tu futuro, claro. O sea, ¿por qué no piensas en ir a buscar un sastre y decirle que si le ayudas, ¿no? y que le entres a este ambiente, ¿no? Ahí entró la familia. El papá era drogadicto, la mamá no se preocupaba y pues mi alumno terminó con 15 años con el cerebro cocido de tanto inhalar solventes, ¿no? Pero a mí me sorprendió, o sea, esta situación de decir, yo no daba un peso por él, o sea, a mí me preocupaba qué iba a ser de él en un futuro, y de verdad que hizo el mejor cojín que había visto yo en mi vida, ¿no? Y el corazón más perfecto que yo había visto en mi vida. Entonces, tienen otro tipo de habilidades, entonces, pues es como darles la bandeja, que prueben y que encuentren lo que les gusta, pero ir guiado, ¿no? Oye, y tengo una pregunta. En esto que decías... Y es que llorando, ¿no? Con la historia del niño. ¿Conoces algún psicólogo? ¿Sabes del niño? ¿Dónde puedo, güey? Es que está bien culera. Creo que fui yo. No, es que, antes de tu pregunta, se los juro que si algún día se quieren deprimir. No, es que obviamente en 15 años de trayectoria, dando clases, claro. Conoces historias de vida que dices, no manches. O sea, nos tocaba que llegaba llorando a la casa, güey. Porque conocía historias, y le decíamos, o sea, sí está bien gacho, y sí, llorábamos con ella todos, pero decíamos, pero no se puede hacer mucho, o sea,
o sea, decías que quisiera adoptarlos, ¿no? Y dices, sí, pero vas a terminar con 50 niños, ¿no? O sea, va a parecer... Lo que callamos los docentes. Sí, güey. está horrible. ese es Entonces, o sea... Es un pedo muy denso. No, y vamos a algo así súper elemental, ¿no? Que platicábamos hace un momento. Puede haber las mejores metodologías, puede existir los mejores maestros, pero al niño no le va a interesar las multiplicaciones si tiene hambre. Sí. Si desayunó un café y 2 galletas Marías. A las O 5 sea, de la tarde. no les va a importar. Claro. O sea, lo que menos le va a preocupar en la vida es que si las fracciones, que si mayor que menor que, cuando no, como sociedad no tenemos cubiertas las necesidades básicas. Exactamente. Eso es lo que decías, o sea que, y sí, o sea, es como, podría parecer así como un pensamiento muy, o una idea pues muy innovadora, pero en realidad es sentido común, o sea, el ser humano, no solo el niño, ¿no? En particular el niño porque es un ser pues muy, indefenso, ¿no? Depende de sus padres y de su familia, etcétera. Entorno. Pero en general el ser humano, si no tiene cubiertas sus necesidades básicas, pues no vas a hacer nada. O sea, te preocupas primero por sobrevivir antes de aprender las matemáticas, ¿no? Por ejemplo, bueno, ya nos has hablado un montón de... Ay, perdón, sí, es cierto. Yo tenía una pregunta. Tú primero, Cristian. Pero son dos. No, también ya, Me metí a la fila, ¿verdad? Son dos, está bien pero- una, ok. pero está bien las La dos. primera es, hablando de esto de que uno, lo ideal sería como si ves que alguien es bueno para tal cosa, lo vas direccionando a eso. Tú te sientes capacitada, sabes a dónde recurrir. Por ejemplo, si un niño es muy bueno en matemáticas, ¿sabes con quién tendrías? Esa es la primera pregunta, o en cualquier otra área. Pero ella dijo que no. Y la segunda pregunta es, rápido voy a contar una experiencia. Algún día me tocó enseñarle a un niño fracciones mixtas. Fracciones mixtas es cuando tiene un entero y un pedacito, ¿no? Que no llega a ser entero. Entonces, para hacer una suma de 2 fracciones mixtas, a este niño yo no me acordaba del método, cómo era. Y yo dije, ¿cómo ¿Cuál le es hago? el método? Pues el chiste es que tienes que convertir esa fracción mixta a una fracción donde ya es, ahora sí, Impropia. Fracción. y propia, no me acuerdo de los nombres. Pero yo lo que hice para Ahorita enseñarle... ya nos puede dar una Claro. cátedra, Cuando le expliqué a este niño, yo lo que dije, ¿cómo le explico? No me acordaba en ese momento. Y lo que hice fue, dije, imagínate que agarré unos lápices, uno lo rompí, agarré otros, Sí, güey. otro lo rompí, y Rompí dije, mira, los tienes lápices. estos lápices con estos pedacitos y estos lápices con estos pedacitos. Súmalos. El niño lo primero que hizo fue juntar los enteros, juntar los pedacitos y se acabó. Eso fue la respuesta. El niño, obviamente los cálculos estaban bien hechos. Al día siguiente la mamá llegó y me dijo, es que mi hijo sacó 0 en la tarea, porque el resultado está mal. Yo en ese momento me enfurecí porque dije, ¿cómo? Primero un poco la soberbia de yo soy matemático y ¿cómo me va a decir que está mal? O sea, y más porque agarré la calculadora y decía que estaba bien. Después la mamá me dijo, es que la profesora estaba mal. Y yo sí, la verdad le dije, es como, si quiere yo voy a hablar con la profesora directamente. Y yo le digo que ella Me está echo un mal. tiro. O sea, nos vemos afuera de la escuela. Y ahí nos conocimos y ya vino a hacer... Y algo que se me hizo, pues sí, triste, fue de que este niño tuvo que aprender a hacerlo de la forma que decía la profesora, así fuera más tardada, solo por el hecho de que la profesora, si decía que sí estaba bien, así tenía que ser. Y al final ya no le pude continuar dando clase al niño porque su mamá quería que el niño sacara 10 más allá de aprender. Entonces mi pregunta es, cuando un niño te llega con diferentes procedimientos, cosas por el estilo, si lo hace distinto al tuyo, le pones mal, ¿cómo abordas esas cosas? Sí. Esas son mis 2 preguntas. Ok, la primera Estaba es que por allá. México no tiene, pues yo creo que todavía esa infraestructura establecida para decir, él es hábil a esto, vámonos por allá, este es hábil a esto, vámonos por allá. Todo depende del padre de familia. Si hay escuelas de matemáticas en donde los van apoyando y todo, pero todo es privado, todo tiene un costo extra y pues ahí depende del esfuerzo de las familias y del interés de las familias, ¿no? Porque hay familias que, o sea, en algunas colonias en las que he trabajado hay familias que dicen, maestra, ni se estrese, mi hija solo va a hacer primaria y se va a casar, no se preocupe, ¿no? En siglo XXI. Sí. Entonces, bueno, ahí sí depende del padre de familia, entonces yo sí los veo hábiles para algo, pues yo sí les recomiendo que busquen, pero si es una cosa privada y si es una cosa con un costo extra porque no hay, o sea, la infraestructura del México no la tiene.
Y, por ejemplo, hasta para cuestiones, o sea, se reían ahorita de un psicólogo, ¿no? O sea, mis alumnos Sí. los canalizas a un psicólogo y los atienden, su primera cita es en medio año Sí. y la primera consulta ya es en 8 meses, ¿no? Y Ya ni es tu alumno, ya ni es tu Eso es alumno. lo que te dicen, ya pasa de año, ¿no? Entonces ya sabes lo tú perdiste. que Ya está en eso... el reclusorio, güey. Ay, sí, bueno, cambio de... Sí, tiene Sí, historia, sí, seguro. hablando de eso, no, sí es como trabajar para el que sigue, ¿no? Ok. Con respecto a esto de las metodologías, sí, depende mucho de cómo te enseñaron, ¿no? O sea, nosotros ¿Y tal cómo vez... le entiendes? Y llegamos los maestros jóvenes y creemos que lo sabemos todo, pero nos tenemos que ir adaptando a cómo lo viene enseñando la escuela, Sí, ¿no? sí. Yo, por ejemplo, en algún momento estaba en contra, ¿no? De la memorización y de de resolución nada más de operaciones. Pero llega un punto en donde te das cuenta que sí es necesario, o sea, que vas como jalando lo mejor de cada metodología para que tus chicos avancen. Pero sí es muy complicado. Y volvemos a esta parte que te decía del ego de los docentes, ¿no? O sea, la maestra dijo, no pensó en la otra posibilidad de realizarlo o de decir cómo lo hiciste, cómo te enseñaron o quién te lo explicó o cómo lo realizaste, ¿no? Sino está mal porque como yo lo sé hacer, es así. Y como se debe de hacer, es así, ¿no? Entonces, sí es bien complicado y sí como escuela te tienes que pues, involucrar en cómo lo vienen trabajando. Porque de un año a otro es diferente. O sea, no vámonos a algo bobo, ¿no? Restas con transformación. O sea, hay niños que dicen, le pido prestado a la decena Claro. para... Y yo, a ver, no, ¿prestado qué? Solo desarmo una decena y ya tienes en lugar tantas unidades. Claro. A los niños les cuesta mucho trabajo, pero porque así lo aprendieron. Y tú escuchas a maestros haciendo una operación en el pizarrón y le pides prestado. Y yo así de prestado, pero ¿por qué si solo es... O sea, es tan complejo, pero sí tiene que ver cómo nos enseñaron. Yo tuve que pasar un proceso de alumna a futura docente en la normal. Afortunadamente tuve maestros buenísimos que sí me ayudaron a eso a esa parte de desaprender para volver a aprender, que no todos los docentes tuvieron, ¿no? Y que llegan a las primarias y solo repiten lo que como a mí me enseñaron en primaria, ¿no? O sea, que es como lo más fácil, lo más sencillo, en lugar de indagar o prepararte más, pues yo así lo aprendí, que lo aprenda pidiéndole prestado al de al lado, ¿no? O yo, por ejemplo, yo aprendí a hacer este tipo de restas sumándole un 1 al de al lado. Ah, sí, exacto. Y ya ahora y yo nunca lo entendía, ¿no? O sea, yo no le pedía prestado a la decena, yo le agregaba un número a la decena, pero de la parte de abajo. ¿Por qué? No lo sé. Yo así lo aprendí y sacaba 10. Pero llegas a primaria, pues no puedes seguir enseñando eso a los chicos, ¿no? Pero hay docentes, y bueno, aparte de que así como yo entré a los 21 años a trabajar, pues yo tenía compañeras de 60 años que estaban trabajando, ¿no? Sí, exacto. Y tenía compañeras que habían hecho una maestría, por ejemplo, con otro tipo de metodologías, pues que estaban muchísimo más adelantadas, ¿no? Pero siempre es como esta parte en donde no tenemos ese caminito, ¿no? Que nos digan, vete por aquí, ¿no? Ahora, las metodologías, yo les decía, van cambiando Yo aprendí con una metodología, salí de la carrera y ya estaba otra metodología. Sí. Los libros de texto ya cambiaron. Ahorita, por ejemplo, español, este ciclo escolar viene el de la nueva escuela mexicana, es reaprender. Sí. Entonces, realmente no me siento experta en nada. Es investigar, buscar e indagar en todo. Pero, por ejemplo, en las mates, pues yo sí reconozco que para dar la clase la tengo que preparar. Y antes de ponerles un ejercicio lo tengo que hacer yo. Esa es la vieja confiable. O sea, antes de hacer el ejercicio lo tengo que hacer. Claro. Y si tengo dudas, buscas. Y de verdad, si ustedes se meten a las redes, ya hay hasta páginas de docentes en donde te dan las respuestas de los libros. O sea, es tanta la necesidad, ¿no? Que hasta hay este tipo de herramientas donde te dicen, maestro, métete aquí y aquí ya te doy las respuestas, ¿no? Por lo complejidad. Niños de la primaria. No les voy a dar la página, pero sí. No les den la página. Sí es muy, muy complicado. Sí hay como... Habemos de todo, ¿no? O sea, porque así como hay maestros responsables, también hay maestros flojos, así como hay nombres que quieran súper comprometidos, pues también hay otros que estudiaron otra cosa y eso también fue un error en secciones anteriores, ¿no? Que era así, yo tenía compañeros que habían sido músicos, que eran químicos, que eran maestros de otras áreas completamente diferentes y pues los ponías en el aula a dar clases. Se abrió tanto el panorama que pues sí era como súper complicado, ¿no? Porque... no quiero balconear a mi hermano, pero en un momento fue a dar una conferencia de matemáticas a una primaria
Y él estaba súper emocionado, lo hizo súper bien, Eso pero es. sí él entró en una angustia de decir, es que había preguntas de los niños que pues yo se lo podría haber contestado en esa misma conferencia, tal vez en otro nivel, preparatoria, universidad, sin bronca, pero cuando veía a los niñitos así preguntándole cosas, mi hermano dijo, ouch. Claro que se llevó otra satisfacción, ¿no? Se acercaron a pedirle el autógrafo y los niños, cuando sea grande quiero ser como tú, Oye, y ¿con cosas cuánto así. comes al mes? No, carnal. No, Pero sí, carnal. yo sí le dije a mi hermano, está muy, cuando me enseñó lo que iba a presentar, le dije, pero que hagan, digo, yo salgo, porque si te la pasas hablando los 15 minutos, pues no va a ser lo mismo, claro. ¿no? Sí. Entonces ya él fue cuando dijo, ay, creo que no es tan fácil, ¿verdad? No, No, es, es muy complejo. es muy complicado. Bueno, para ir cerrando, ¿no? Ya nos hablaste un poquito o bueno, un mucho, de la experiencia de tu docencia, las matemáticas, todo el pensamiento con los niños, con tus alumnos. Pero ¿cómo fue tu experiencia con las matemáticas cuando tú eras niña o cuando eras adolescente en tu escuela, antes de que te pusieras a trabajar? Copiabas, no copiabas. Bueno. Sacabas tu acordeón. Mamá, espero que ahora estés oyendo esto. En la primaria, pues, la sobrellevaba, no era una alumna de excelencia, pero pues era una alumna responsable, ¿no? No hacía tareas, solo era responsable en el aula. Pero en secundaria tuvimos un maestro que era muy bueno, un maestro que yo creo que mi hermano también lo tuvo y él podrá decir que uno de sus pasiones por ser matemático pues surgió de este maestro, que sí vamos a decir que se apellida Tuxpan porque es algo muy bueno hablar de él, pero por ejemplo me pasó algo muy opuesto a lo que le sucedió a él, o sea, mi hermano se quedó enamorado de las mates y yo terminé odiando las mates. O sea, era un maestro tan estricto y tan, no sé, o sea, era muy innovador. Él sí nos pedía material y cortábamos, pegábamos, elaborábamos, pero a mí sí me causó como, un trauma ese maestro, ¿no? Entonces yo honestamente sobrellevé las mates en la secundaria, pero llegué a prepa y no, quise morir, ¿no? Yo estudié en prepa 8 y de verdad se me hizo así súper pesado. Tuve muy buenos maestros, uno de ellos era ingeniero en una super automotriz, pero, no pude hacer ya clic, ¿no? Y en la normal, pues es como una primariota en donde te enseñan a dar clases a nivel primaria, Con su ¿no? mochilota. Una primaria para grandes. Una primaria para Los metros futuros eran más docentes. grandotes, ¿no? Entonces, honestamente, la prepa, las mates las pasé Pupitrote, cuarto, sí. quinto año en extras. O sea, sí fue así como de, ya, por Pagando. favor, 6 vamos a salir. Pagando. No pagué, no. Pero sí fue en extraordinarios. Ya el área que yo elegí, que fue el área 4, que era para pedagogía y docencia, pues ya eran mates relajadas. Ahí sí ya saqué 9 y 10, todo tranquilo. Pero sí, la verdad, no me encantan, pero trato de que a mis alumnos les encante, ¿no? Sí. O sea, trato como de meterles esa pasión a las cosas que creen que amo las mates, ¿no? Y mientras más chiquitos es mejor. La única situación es que mientras más chiquitos sí necesitas a los padres de familia, necesitas que estén ahí el pendiente, entonces como que me gustan ya quinto, sexto, sí. Para que ya sea responsabilidad plena de ellos, el aprender. Sí, que tienen un poquito más de independencia, más conciencia, etc. Es que trabaja ya con niños. Sí, no, a mí sí me parece, pues, yo prefiero trabajar un con trabajo los de quinto o sexto que ya van bien de heroico, salida. o sea, a mí me parece heroico. Yo personalmente, la verdad, trabajar con chicos o chicas que sean de secundaria o primaria me parece así como una cosa, como me tengo que preparar unos 20 años, tener 3 doctorados para hacerlo, porque me parece bien complicado. Pero sí, yo admiro mucho a los profesores que como tú, que tienen pues esta pasión, todo así un montón de ideas. Y pues no sé si alguien tenga alguna pregunta más, No, más bien como que te gustaría yo una dejar. última, pero bueno, es que yo traigo también no, la última express. ¿Tú dejas a tus alumnos usar calculadora? ¿Qué crees que en estas? ¿Quién sabe? No sé. Antes estaba prohibido, ¿no? Sí, era un estigma. Yo la verdad, yo sí trato como de, si quieres comprobar que lo que hiciste estaba bien, usa la calculadora. Y ya hay actividades específicas del libro de texto que ya te piden que las resuelvas con calculadora. O sea, ya no está como tan satanizado así de, la calculadora, ¿no? A la tecnología. Sí. Pero, y yo siempre les digo, mira, tienes que saber el proceso. Qué bueno que lo sabes hacer, pero ya tenemos herramientas que nos ayudan en nuestra vida. Exacto. Muy bien, tú muy bien. No, nada, la otra era pues algo que te gustaría agregar, contarle a
a la gente que te está escuchando, viendo. O viendo. No sé, algo que Pues quieras decirles. que no creen que las matemáticas son así. A mí me da muchísima risa su entrada cuando dice, nunca has pedido un octavo de jamón en la tienda, ¿no? Sí. Una cosa así. Queso panela. Queso panela, sí es como tratar de buscar lo más real, pero sí, honestamente sí hay cosas que yo las leo, las resuelvo, se las explico y digo, ay, esto no lo he usado en mis 30 y tantos años de vida, sí, ¿no? sí. Entonces, pero sí, que no crean que las mates son tan malas, hay cosas muy divertidas. Algo, por ejemplo, que atrapa a los chicos con esto del uso de la calculadora, no sé si alguna vez en primaria ustedes, el jueguito de el bebé y escribir palabras, y de verdad que son cosas que te da cultura general, ¿no? Sí, no me acuerdo cuál era el procedimiento, pero llegabas al El bebé. bebé, Ay, sí. bebé. Y O tengo... se murió, ¿no? También uno que se murió, ¿no? Que se aventó del 5º piso y decías, ¿qué pasó? Se mató o algo así. Se mató. Sí, Sí, ay, papá. Se nota que iba a aprender. No, o estos nuevos juegos, yo tenía unos alumnos en sexto, previo a la pandemia, que diario así veía, que ya después me platicó el niño que en TikTok eran así como acertijos, en donde y a tu edad le sumas tanto, y le restas sí. tanto, no sé qué. Entonces son cosas como tan bobas pareciera, pero de verdad que atrapa a los chicos. Sí, y entonces les digo, sí. aquí están las mates, o sea, Sí. aquí lo ves y entender y hacerles entender que aunque digan, yo voy a ser chef, ¿no? ¿Para qué las necesito? Yo, ¿cómo te explico, no? Sí, un montón. No, Sí, yo las voy a- proporciones, las Proporciones. recetas. Claro. Entonces, trato siempre de ponerles problemáticas reales, que los chicos se vean que lo van a ocupar. Yo les decía, por ejemplo, de los triángulos, ¿qué tal si necesitas pintar una pared, no? Y saber cuánto. Y dice un niño, ay, compro un botezote y lo que me sobre no importa, ¿no? Pero si tienes el dinero contado, ¿no? Sí. Y de verdad, yo siempre todo manejo dinero, del billete de 100, de 1000 y de 10 pesos nunca falla, los pesitos, pero sí, pues darle como un plus, o sea, y la actitud, yo creo que lo mejor de eso es la actitud. Yo llego segura a mi clase de mate, pues porque ya lo hice, ¿no? Ya lo trabajé, Sí, claro. ya lo revisé, pero sí es como eso, darle esa pasión a todo, para que los chicos crean que amas todo y ellos empiecen a encontrar lo que ellos aman, ¿no? Pues muchas gracias, la verdad fue No, un gracias a gustazo ustedes. tenerte aquí. La plática estuvo muy amena. Sí, Yo creo que muchas preguntas. faltaron muchas preguntas. Yo creo que te Sí, vamos a tener que preguntas. invitar Ahí luego otro vienes otra día. vez. Pues muchas gracias. No sé, sus ¿Alguna redes red social sociales. donde donde- quieras que te busque? Instagram, Yo no algo. tengo de matemáticas, pero tengo un canal de lectura. Ah, perfecto. Por Un siéntete canal de libre, por lectura, favor. bueno, Tiene más es suscriptores que nosotros. Lectura CEP, Rocío Lozada, No, y no quieres. Perdón, ¿cuál es? Perdón. Lectura CEP, Lectura. Ok. Lectura CEP. ¿Pero Rocío qué dibujo Lozada. tienes? Así se llama Lectura C. Rocío Lozada. Ok. Ya les mando la liga para que lo incluyan. Sí, y- Por supuesto. Y es de lectura, son lecturas de las que estamos utilizando ahorita por esto de la pandemia para compartir. Ahorita ya están todas las de tercer grado, estoy subiendo unas de cuarto, pero bueno, ya me están pidiendo de Qué otros padre, grados qué padre. y bueno, yo no soy de las matemáticas, pero bueno, de la lectura sí. sí Pero me todos gusta. más. Ahí se puede. Ajá. Ustedes. A mí me encuentran en Facebook como Christopher Tejeda y en YouTube como Mad Wammer. Ahí me encuentran en todos lados como Edu Un Humano Más. Y a mí me encuentran en todos lados como Miguel Mad. Ya saben, nos encuentran en las redes como Por Contradictio, en YouTube Por Contradicción Podcast y pues ayúdense a llegar a 300 Suscríbanse suscriptores, y ¿no? denle me gusta. Creo que saldrá antes, ¿no? Sí. Del año. Ya hay que llegar a los 300 Bueno. suscriptores, por favor. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Gracias.